El día de hoy comenzaremos el curso de visualbasic.net. Clase número 1. Primera instancia. ¿Qué es visualbasic.net? Visual Basic está diseñado para crear de manera productiva aplicaciones con seguridad de tipos orientadas a objetos. Visual Basic permite a los desarrolladores establecer como destino dispositivos móviles, web y Windows. ¿Qué es Visual Basic.net? Es un lenguaje de programación que permite crear aplicaciones o programas para Windows. Permite construir en forma fácil programas con una interfaz gráfica que pueden incorporar elementos como ventanas, cuadros de texto, botones, cuadros de diálogo, botones de opción y de selección, barras de desplazamiento, menús, entre otros. Surge el interrogante: ¿debo adquirir una licencia necesariamente para hacer uso de visualbasic.net? Para suerte de muchos de nosotros, no es necesario adquirirla, ya que en el sitio oficial de Microsoft Visual Studio están disponibles versiones tanto gratuitas como pagas. En este tutorial haremos uso de la versión de Visual Basic que es gratuita, que es Visual Basic 2010 Express. Se puede descargar desde el sitio oficial. Una vez descargado e instalado el Visual Basic 2010 Express, se procede a abrir dando clic en el icono que se muestra en la figura. Seguidamente se puede observar la página principal en donde se puede abrir un proyecto ya existente o crear un archivo nuevo como tal, proyecto nuevo. Entonces vamos a seleccionar un nuevo proyecto. ¿Cómo se abre un nuevo proyecto? Para abrir un nuevo proyecto entramos en la pestaña Archivo, seguido Nuevo Proyecto, o presionando las teclas Control N, que es el acceso rápido. Control N equivale a seleccionar Nuevo Proyecto. Una vez que tú presiones Nuevo Proyecto, te va a aparecer la imagen como se ve en la pantalla. Aquí debes seleccionar aplicación de Windows Forge o aplicación de consola, de acuerdo a qué operación deseas realizar. En estas primeras clases trabajaremos con aplicación de consola, que es más interactivo, más sencillo. Podemos trabajar, comprender primero la programación, para luego irnos a la aplicación con formularios, que ya estamos hablando, donde podemos crear pulsadores, botones, caja de texto, etiquetas, entre otros. Una vez que tú selecciones aplicación de consola, en la sección donde dice nombre, le puedes colocar el nombre de tu programa o de tu proyecto. Puedes cambiar la ubicación, aunque por defecto se encuentra en la carpeta Projects o Proyectos de tu Visual Studio 2010. Luego colocas el nombre, presionas aceptar. Ahora bien, el contenido de la primera clase, o la clase número 1. Tipos básicos de datos en Visual Basic. Luego veremos declaración de constantes y variables, con el comando cons y el comando dim. Reglas de los identificadores. Reglas son muy importantes. Instrucción de asignación. Operaciones simples de entrada y salida. Y codificación de programas. Comenzamos con tipo básico de datos en Visual Basic. Previo a eso, vamos a mostrar las versiones de Visual Basic. De la primera versión, que era en 1991, la última versión de 6.0 de 1998, o soporte hasta 2008, fueron creando y actualizando Visual Studio.net de 2002, 2003, 2010, 2012, 2013, 2015 y el actual 2017. Los invito a que visualicen en la página de Wikipedia, escriban Visual Studio o escriban Visual Basic. Le va a dar la historia y cada novedad que posee cada Visual Studio como tal, cada mejora.
Así, tipo de datos básicos en Visual Basic. Vamos a comenzar desde el primero. Ve que dicen byte, se pronuncia byte. El byte, sabemos que son 8 bits. Y un bit puede ser 1 o 0. Un byte, como son 8 bits, sabemos que para tú convertir 8 bytes a su valor entero, debes usar la potencia binaria o la potencia 2. O sea, calculas 2 a la 8. 2 elevado a la cantidad de bits, que son 8 bits. 2 a la 8 es 256. Quiere decir que disponemos de 0 hasta 255. Ese sería el valor en entero de un byte. Un short es un entero, pero se le denomina entero corto. El short es un entero, pero de 2 bytes. Es decir, ya no estamos hablando de 8 bits, sino de 16 bits. Sabemos que 2 a la 16 es 65.536. Quiere decir que tendríamos de 0 a 65.535 si estuviésemos hablando de enteros positivos. Pero como estamos hablando de enteros, de entero como tal, entero corto, pero él también admite valores positivos y valores negativos, el rango se expresa de la siguiente manera: desde menos 32.768 hasta 32.767. Ustedes se preguntarán, ¿qué son esos números? Bueno, por ejemplo, si tú estás declarando una variable, por ejemplo, que estamos trabajando con edad, es ilógico que tú declares una variable edad como tipo short, por ejemplo, porque short admite valores negativos y sabemos que la edad no puede ser negativa. Por ejemplo, entonces yo la declararía tipo byte, porque estoy seguro de que el byte comienza desde 0 hasta 255, es decir, no admite valores negativos. Sin embargo, puedes trabajar una edad con tipo short, pero tienes que tener la precaución de que de esa edad nunca se coloque negativa, porque puede ocurrir una incongruencia. Ok, sigamos ahora en el integer. El integer es un entero también, pero posee 4 bytes, mucho más grande. Vamos a observar que el monto va desde menos 2, vamos a contar la cantidad, 1, 2, 3. Es como menos 2.14 por 10 a la 9 a 2.14 por 10 a la 9. Estamos hablando de casi 2.000 millones. O sea, un número relativamente alto. Y el long, que es un entero largo, 8 bytes. Bueno, el número se lo dejo a ustedes para que lo expresen a noción científica. Es grandísimo. Lo cierto es que entero largo ya estamos hablando de números que superen al entero como tal. O sea, números bien largos. Enteros. Ok, ya vimos los tipos de números enteros. Vamos a recordar algo. Cuando hablamos de números enteros, son aquellos números que no admiten decimales. No tienen decimales. Cuando hablamos de números con decimales, ellos se llaman números con puntos flotantes, o números decimales. Por ejemplo, el single, o se pronuncia single. El single es un real de simple precisión. Posee 4 bytes. Y el rango de valores de menos 3.40 por 10 a la 38, o exponente 38, a 3.40 exponente 38. Se le admite ese número grandísimo con decimales. Se denomina real de simple precisión. Y cuando tú le declaras tipo double, es un real de doble precisión. Tiene mayor alcance, tiene mayor precisión. Un ejemplo aquí, que si quieres trabajar con el valor, una variable que trabaje con el valor pi, por ejemplo, sabemos que el valor pi es una constante que tiene un conjunto de decimales alto, o sea, no es un valor 3.14 y ya, es 3.1459, tiene muchos más dígitos. Y si quieres la mayor precisión, lo recomendable es que trabajes con doble, porque si trabajas con single, él te recorta ciertos decimales como tal, entonces vas a perder precisión.
Luego viene string o cadena de caracteres. Cuando tú declaras una variable tipo string, cuando quieres hablar de direcciones, nombre, apellido, todo ese tipo de variables que tengan que ver con cadena de caracteres o caracteres alfanuméricos. Luego viene el tipo de datos date o date, que es fecha y hora, que posee 8 bytes. Con el tipo de dato tipo date, tú puedes conocer la fecha, el día, hora, mes de cualquier variable. Es muy útil. Y finalmente el tipo de dato boolean o booleano, que es lógico. Pues él admite dos resultados. Puede ser true o false, o verdadero o falso. Comenzamos con declaración de constantes y variables. Consiste en decirle a la computadora cuántas variables y o cuántas constantes se utilizarán en el programa, cómo se llamarán y el tipo de datos que contendrán. Declaración de constantes. La sintaxis es la siguiente. Para tú declarar una constante debes seguir el siguiente orden. Que escribes la palabra reservada const seguido del nombre de la constante, ese nombre tú se lo colocas, el nombre que tú desees. La palabra reservada as, luego colocas el tipo de dato, por supuesto el tipo de dato de lo que vimos en la tabla anterior, igual al valor como tal que sea constante. Aquí debajo pueden observar el significado de cada etiqueta. Nombre piso constante es el nombre que el programador le da a la constante. Tipo de dato, uno de los tipos de datos de Visual Basic. Y valor es el valor que se le asigna a la constante. Siguiente. Ejemplo. Const, valor pi, as single, 3.1416. Vamos a traducir esa instrucción. Const, porque vamos a declarar una constante. Valor pi, le quisimos colocar valor pi. Porque estamos colocando el valor del pi matemático, el valor matemático pi. As, que significa como. Single, que es el tipo de datos. Vimos en la tabla que es el de simple precisión. Y pusimos el valor de pi 3.1416. Redondeado. Otro ejemplo. Const, máximo, as, byte, igual a 50. Aquí estamos diciendo que hay una constante que se llama máximo, cuyo tipo de dato es byte y su valor es 50. Como la palabra lo dice, por ser constante, se supone que esa variable no debe variar. O sea, esa máximo no debe variar su valor. Siempre debe valer 50, por el valor que estás declarando constante. Al igual que const saludo, as string, comilla hola. Es decir, en saludo lo estamos declarando como una variable constante. Estoy como redondando la variable constante. Lo estoy declarando como constante. Tipo de dato string, o sea, cadena de caracteres. Y para tú darle un nombre a esa palabra saludo, lo colocas entre comillas. Si no le colocas la comilla, Visual Basic te va a arrojar un error, porque al tú no colocar comillas en el código de Visual Basic, él asume que lo que tú vas a escribir es una variable o una constante en este caso. O sea, es decir, si coloco hola sin comillas, él va a asumir que hay una variable que se llama hola o que hay una constante que se llama hola. Desde lo contrario, te va a dar error. Es por eso que si tú quieres colocar por ejemplo, un nombre a una dirección, en este caso un saludo, tienes que colocar las comillas. Comilla doble. Ok, eso fue un ejemplo de constante. Declaración de variables. La sintaxis es la siguiente. Dim, en la palabra reservada dim, espacio, el nombre de la variable, espacio, as, espacio, tipo de dato. Ejemplo. Nombre de la variable, el nombre que el programador le da a la variable. Tipo de dato, el tipo de dato, como lo que vimos en la tabla. Ejemplo. Esto es para ustedes, muchachos. Es una pregunta para ti. ¿Cómo se declararían las siguientes variables? Por ejemplo, si yo te digo, bien, necesito que me declares la variable nombre de estudiante, ¿qué tipo de dato la declararías? Si es nombre de estudiante, o sea, es un nombre. Te doy una pista. No debería de colocarle un número, porque estamos hablando de un nombre. Escribe en un comentario lo que tú crees. ¿Qué tipo de dato debe tener nombre? ¿Qué tipo de dato debe tener nota 1? ¿Qué tipo de dato debe tener nota 2? ¿Qué tipo de dato debe tener promedio? En un programa que calcula el promedio de notas de estudiantes. Las notas. ¿Qué pasa con las notas? No necesariamente tú en un examen no sacas 10. Puedes sacar 10.5,
ya es cuestión de, depende cómo el profesor te mande a calcular el programa. El profesor te puede decir, no, las notas son solo enteros, ok, enteros. Pero normalmente las notas pueden ser con decimales, sin problema, al igual que promedio. Es como les dije, en la caja de comentarios, por favor, si pueden me responden qué creen ustedes, qué tipo de datos debe poseer cada una de estas variables. Ok, algo muy importante, reglas que deben cumplir los nombres o identificadores de variables y constantes. Regla número 1. El nombre de una variable o constante tiene que comenzar siempre por una letra o por el carácter de subrayado, o sea, o piso, y puede contener hasta 255 caracteres. O sea, puede ser así de grande, no hay limitantes por el tamaño. Ok, vamos a recordar, o vamos a repetir. El nombre de una variable o constante tiene que comenzar siempre por una letra o por el carácter de subrayado. O sea, o letra o piso. No tiene que comenzar por número, ni por alfanumérico, ni por menos, más, un símbolo, letra o piso. Segunda regla. El nombre solo puede contener letras, números y el carácter de piso o subrayado. No se aceptan espacios en blanco ni otros símbolos. Ok, vamos a repetir. El nombre solo puede contener letras, números y el carácter piso. Tercera regla. No pueden utilizarse como nombres de variables o constantes las palabras reservadas de Visual Basic. Por ejemplo, if, next, for, while, captain, comes, integer, etc. Las palabras reservadas aparecen en color azul cuando se escribe el código del programa. Las palabras reservadas son aquellas, lo que denominamos como funciones o comandos, que ya Visual Basic los tiene él por defecto. Usted los usa para, o sea, cada una tiene una función dentro del programa. Es por eso que tú no puedes crear una variable que tiene el mismo nombre, ya que se va a ocurrir una incongruencia y no te va a funcionar el programa. Más adelante te explico qué significa cada una de ellas. Okay. Instrucción de asignación. Se utiliza para darle valor a una variable. La sintaxis es la siguiente. Nombre de la variable igual al valor o expresión. Ejemplo. Salario lo igualo a 10.500. Quiere decir que ¿cuánto es el salario? 10.500. Otra asignación. Z es igual a X más Y. ¿Qué operación es eso? Bueno, que yo agarro el valor que contiene X, el valor que contiene Y, lo sumo y ese resultado se lo asigno a Z. Ahora, trabajador igual a Juan Ramírez, entre comillas. Quiere decir que trabajador tiene que ser un tipo de dato tipo string, caen en caracteres. ¿Y qué le estoy asignando a la variable trabajador? El nombre es Juan Ramírez. Después colocar acento y queda acento. Reglas que hay que tener presente en las instrucciones de asignación. Regla número 1. Solo un nombre de variable puede ir a la izquierda del signo igual, porque indica la ubicación de memoria que cambiará. Ejemplo, X es igual a Y sobre 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que X, que es el de la izquierda, en él se va a almacenar el resultado de la operación de dividir Y sobre 3. ¿Sí? Claro está, al tú decir Y sobre 3, se supone que Y tiene que ser un número, un valor numérico, sea entero o decimal. Ya que si Y, por ejemplo, tú en Y almacenaste un nombre, cuando vayas a dividir entre 3, va a dar un error, porque vas a como intentar dividir un nombre entre 3, no tiene sentido. Es decir, Y lo divide entre 3 y ese resultado lo almacena en X. Regla número 2. El valor a la derecha del signo igual puede ser una constante, otra variable o una fórmula o expresión que combine constantes y variables. Ejemplo, longitud es igual a 2 por el valor de pi por r. B es igual a A. Son un par de ejemplos. Primer ejemplo, la variable longitud, en ella se va a almacenar el resultado de la operación entre 2 multiplicado por valor pi multiplicado por r. Pueden observar que el asterisco es nuestro símbolo de multiplicación. Para dividir, el símbolo es slash. Para sumar y restar, signo de más y signo de menos común.
la variable y su valor deben ser del mismo tipo de datos. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, si vas a decir B es igual a, como el ejemplo de la regla 2, B es igual a, supone que A y B deberían de poseer el mismo tipo de datos para evitar problemas de incongruencia. Ejercicios. ¿Cuál es el valor de la variable A después de ejecutar el valor de las siguientes instrucciones de asignación? No lo voy a decir, responden en los comentarios, pero sí lo voy a explicar. Por ejemplo, voy a explicar primero y ustedes me hacen el segundo. El primero, A es igual a 5. Quiere decir que A le asigno 5. Es decir que A vale 5. Ok. Seguidamente, la instrucción de abajo dice que A es igual a A más 3. ¿Qué tienen que hacer ustedes, muchachos? Como A es la única, o sea, A es única, una variable. A la primera vez valió 5. Ok. Ahora fíjense la segunda instrucción. Dice A es igual a A más 3. Quiere decir que el nuevo valor de A va a ser igual al valor anterior de A más 3. Es decir, si A valía 5, 5 más 3, eso es 8. Entonces A ahora vale 8. Perfecto. Y en la tercera instrucción y última, dicen que A es igual a 3 veces A. ¿Cuánto valía A? ¿Valía 5 o valía 8? Valía 5, ¿verdad? No. Vamos a ver, vamos a recordar. A vale 5 en la primera instrucción. Cuando le sumo 3 se convierte en 8. Ah, ok, A vale 8. Y finalmente, 3 por A, o sea, 3 por 8, 24. Quiere decir que en el ejercicio número A se retorna el resultado de A como A vale 24. En el B, ¿qué ocurre? Z vale 8. Ahora X va a ser 2 más Z, es decir, 2 más 8, ¿verdad? Entonces X vale 2 más 8, 10. Entonces estamos diciendo que X vale 10 y que Z, fíjense lo que pasa ahora. Ahora Z vale 3. Quiere decir que ya Z no vale 8 porque se está actualizando o está cambiando. Z lo estás diciendo que vale 3 ahora, o sea que Z igual a 8 ya no existe. Pero por supuesto la operación de X ya se había realizado. O sea, X sigue valiendo 2 más 8, 10. Z vale 3 y finalmente Z es igual a Z más X. ¿Cuánto vale Z? 3. ¿Cuánto vale X? X nos había dado 10. Entonces Z debería ser 3 más 10, 3. Le dije el resultado. Analicen ustedes con calma. Operaciones de entrada y salida simple. Operaciones de entrada. Método console.readLine. ¿Qué nos permite hacer este método console.readLine? Permite leer, obtener y guardar lo que escribe un usuario en la consola. Ventana donde se ejecuta un programa. Sintaxis para leer una variable. Nombre variable es igual a console.readLine. Con esta instrucción, lo que el usuario introduzca por teclado se va a almacenar en el nombre de la variable. Ejemplo. Nota igual a console.readLine. Quiere decir que si la persona introduce su nota, ponte que introduce 15 puntos, ese 15 se va a almacenar en la variable nota, previamente declarada. Operaciones de salida. Método console.write. Escribe un mensaje y o el valor de una variable y deja el cursor en la misma línea. Aquí nos hemos explicado lo siguiente. Existen dos métodos de salida, el console.write y console.writeLine. El write imprime y deja el cursor justo al final de la impresión. A diferencia del writeLine, que él imprime y es como que si diera un enter. La línea el cursor lo deja en una línea debajo de impresión. Ahora ya vamos a ver el writeLine. Estamos en console.write. Imprimo, ejemplo, quiero imprimir sintaxis para escribir un mensaje. Console.write, abro paréntesis y entre comillas escribo el mensaje. Puedes escribir lo que tú quieras. Mensaje. Ejemplo. Console.write. Esta es la primera clase de Visual Basic. Entre comillas. Veamos cómo se ve en la consola. Esta es la consola que estaba comentando. Esta es la consola de Windows. Esta es la primera clase de Visual Basic. Pueden observar que el cursor quedó justo al final de la palabra Visual Basic. Usamos el comando .write. Por eso quedó el cursor justo al lado de Basic. Ok, vamos a ver sintaxis para escribir el valor de una variable. Console.write, ya lo vemos. Ahora, este es console.write pero para imprimir una variable. ¿No? En este caso no vamos a imprimir un comentario, sino una variable ya existente. Por ejemplo, si tengo una variable num que vale 25, si yo imprimo console.write entre paréntesis la variable num, debería imprimir el número 25, ¿cierto?
Efectivamente imprimió el número 25 y mantuvo el cursor justo al lado porque usamos el comando console.write. Ahora viene para imprimir un mensaje y una variable de manera simultánea. Usamos lo que se denomina la concatenación. Se concatena con el operador y o el operador ampersand, como se conoce. Ejemplo, console.write, el valor es, deja un espacio, cierras las comillas, colocas el ampersand y colocas num, de manera que tú puedas imprimir tranquilamente el valor es y el valor de num como tal, que es 25. Vamos a ver cómo se ve. Efectivamente, el valor es 25. ¿Qué pasa si ustedes nos colocan el espacio después del es? Por ejemplo, el valor es y cierran comillas sin colocar ningún espacio. El 25 iba a ser impreso justo pegado del es, de la S del es. Y si no colocas el ampersand, te va a dar un error. El ampersand es el que te permite hacer esa operación de concatenación. Ahora viene el método console.writeLine. Escribe un mensaje y el valor de una variable y cambia el cursor a la línea siguiente. La sintaxis es igual al método console.write. La diferencia es que en vez de colocar el write, colocas writeLine. De esta manera, console.writeLine, el valor es, ejemplo, observen que dicen el valor es 25 y le dio como especie de un enter. Ese efecto lo hace la palabra lines, lo hace como un salto de línea. Este ejemplo vamos a dejarlo para la parte 2 del video. Muchas gracias.